Hola, buenos días, profesora y compañeros. Hoy le venimos a exponer sobre los enlaces químicos. Mi grupo está compuesto por Héctor Javier Castillo Moncayo, Dubán López, Juan Chapal, Harold y mi persona Steven Iwa. Gracias. Enlaces químicos. ¿Qué son los enlaces químicos? Los enlaces químicos son la fuerza eléctrica y magnética que mantiene unidos a átomos o moléculas, con la finalidad de lograr un sistema estable. Estos enlaces químicos se forman con los electrones de valencia, es decir, los electrones externos del átomo. Bueno, continuamos con el mapa mental. Uniones químicas. Se denominan uniones químicas a la atracción entre los átomos que determinan la formación de las moléculas. Esos son átomos que pueden ser iguales o diferentes. Las uniones químicas se pueden explicar a partir de la ley del octeto de Lewin de 1916, cuyos principales enunciados son los siguientes. Primero, los gases nobles o inertes, por tener 8 electrones en su último nivel de energía, son estables, es decir, no presentan actividad química, sus átomos permanecen libres e independientes, no se cambian con los otros átomos. 2. Los metales y los no metales con menos de 8 electrones en su órbita externa sí tienen actividad química, es decir, a partir de en relaciones químicas sus átomos se unen formando moléculas constituidas por dos o más átomos. 3. La actividad química de los metales y los no metales se debe a la necesidad de adquirir una configuración electrónica similar a la del gas noble más aproximado para alcanzar su estabilidad. Para tal fin, ganan, pierden o comparten electrones, así el átomo del sodio posee un electrón entre su último nivel de energía, tratará de perderlo para asemejarse al neón, mientras que el cloro posee 7 electrones en su nivel más externo, tratará de ganar un electrón para asemejarse al argón. Eh, uniones interatómicas son las que se establecen entre los átomos. Hay, hay de tres tipos en dos de ellas, las llamadas iónicas y covalentes. Los átomos tratan de llamar a completar el último nivel con 8 electrones, cumpliendo con la clásica teoría del octeto de Lewin. La otra es la unión metálica, que se establece entre átomos iguales del mismo metal. En este espacio venimos a explicar lo que es un enlace iónico. Un enlace iónico, o también llamado enlace electrovalente, es un tipo de enlace químico que ocurre cuando un átomo cede un electrón al otro, a fin de que ambos alcancen la estabilidad electrónica. Esta unión normalmente se produce entre elementos metales y no metales, que con pues estos tienen diferente electronegatividad. Esto significa pues que los elementos tienen la capacidad para atraer electrones. En general, los elementos que son metales están dispuestos a donar un electrón, mientras que los no metales están dispuestos a tomarlo. Estos reciben el nombre de enlaces iónicos porque producen iones en su proceso. Por lo menos, cuando ocurre la transferencia de electrones entre átomos, el donador se convierte en un ion positivo, llamado catión, lo que significa que adquiere carga positiva. Por su parte, el receptor se transforma en un ion negativo, llamado anión. Los enlaces iónicos son uno de los tres tipos de enlaces químicos que existen, eh, junto a los covalentes, los metálicos. eh, los iónicos son los enlaces más comunes que intervienen en la formación de compuestos orgánicos. Por lo menos unas características de los enlaces iónicos es, como ya sabemos, se producen entre elementos metales que son del grupo 1 y 2, y los metales y los no metales son del grupo 6 y 7 de la tabla periódica. Los átomos que los forman deben tener diferencias de electronegatividad entre sí. Pues
son producto de una transferencia de electrones. Sus átomos se transforman en cationes y aniones tras la transferencia de electrones, lo que da lugar al enlace. Estos son enlaces fuertes, pero a la misma vez son rígidos, debido a la atracción de cargas negativas y positivas. Proceder a explicar cómo se forma un enlace iónico. Cuando un elemento metal y otro no metal se aproximan, buscan la estabilidad electrónica. El metal estará dispuesto a donar electrón de valencia de su capa más externa, mientras que el no metal estará dispuesto a recibir dicho electrón en su capa más externa. Una vez ya que el elemento metal transfiere su electrón, adquiere una carga positiva, esto es, se convierte en un cation, sería un ion positivo. Por su parte, el no metal adquiere una carga negativa al recibir el electrón, y así se convierte en un anión negativo. Las cargas positiva y negativa de los iones generan inmediatamente una fuerza de atracción que los une, y así se consolida un enlace iónico. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El sodio tiene un electrón de valencia en la última capa electrónica, mientras que el cloro tiene 7. Cuando el sodio y el cloro se aproximan, el sodio cede su electrón al cloro. Este suma entonces 8 electrones de valencia. Cuando el sodio pierde su electrón, gana una carga positiva y se convierte en un cation. Cuando el cloro gana un electrón, se hace negativo y se convierte en un anión. Dado que las cargas positivas y negativas se atraen, ambos iones se unen formando un enlace iónico. Este compuesto en particular formado a partir de enlaces iónicos es el cloruro de sodio. Nombre químico que se le da a este es la sal de mesa. Otros ejemplos serían bromuro de potasio, carbonato de calcio, cloruro de amonio, cloruro de magnesio, bueno, en fin, y hay muchos más. Una diferencia más importante entre enlaces iónicos y covalentes reside en que los enlaces iónicos transfieren un electrón de un átomo a otro. En cambio, los enlaces covalentes, los átomos comparten un par de electrones. Bueno, pasamos a los enlaces covalentes. Otra manera de cómo los átomos se vuelven más estables es compartiendo electrones. En lugar de ganarlos o perderlos por completo, formando así enlaces covalentes. Bueno, se presentan tres tipos de enlaces covalentes. Está el covalente polar, el covalente no polar y el covalente coordinado. Yo les voy a hablar sobre el covalente polar. El enlace covalente polar, a veces llamado enlace polar, es un enlace covalente que se forma entre átomos de diferentes elementos y nunca se produce entre átomos del mismo elemento. Y estos tienen una diferencia de electronegatividad mayor a 0.4 y menor de 1.7. Esta diferencia puede ser variable, en algunos casos se sitúa entre 0.5 y 2. Un claro ejemplo de este es el H2O, o sea, el agua, ya que este está compuesto de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Cada hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte uno de sus electrones con cada hidrógeno, como lo estarán mirando en pantalla. Bueno, entonces los electrones compartidos dividen su tiempo entre las capas de valencia de los átomos de hidrógeno y oxígeno y le dan a cada átomo algo que se parece a una capa de valencia completa, o sea, 2 electrones para el H y 8 para el O. Esto hace que la molécula de agua sea mucho más estable de lo que serían los átomos que lo componen por sí solos. Este pues sería un enlace covalente polar, ya que pues la electronegatividad que posee el oxígeno es de 3,44 y en el hidrógeno es de 2,20, lo cual deja un margen de diferencia de 1,24. En el oxígeno la molécula expone una carga parcial negativa y por el lado de ambos átomos de hidrógeno manifiesta una carga parcial positiva. Entonces este pues sería un claro ejemplo de un enlace covalente polar. Bueno,
Pasamos al enlace covalente no polar. Enlaces covalentes no polares o apolares. Estos enlaces se caracterizan por estar compuestos por la unión de un mismo elemento con otro átomo del mismo elemento. O también se puede hacer con átomos de diferentes elementos, pero que tienen más o menos un cierto número de electrones de valencia. Ejemplos de enlaces covalentes no polares o apolares. Estos enlaces se identifican por tener átomos idénticos o de igual electronegatividad. Ejemplos: H2. Como bien sabemos, el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica que tiene un electrón de valencia. Al unir un hidrógeno con otro hidrógeno, compartirían su electrón de valencia y estos formarían un enlace químico no polar. Otro ejemplo podría ser el O2. El oxígeno tiene 5 electrones de valencia y al unirse con otro oxígeno formarían un enlace covalente no polar simple. A continuación, un ejercicio Cl2. Como bien sabemos, el cloro es un material que cuenta con 7 electrones de valencia y al unirse con otro cloro formarían la ley del octeto, enlaces covalentes coordinados o dativos. Estos enlaces se caracterizan por estar compuestos por diferentes tipos de elementos, en el cual el elemento que tiene mayor número de valencias comparte un par de valencias con otro elemento, y esto hace que el elemento que recibe las valencias se llama receptor y el elemento que dona las valencias se llama dador. Esto hace que el elemento no pierda ni gane electrones. Ejemplos de enlaces covalentes coordinados o dativos. Tenemos la fórmula H2O y le vamos a sumar un hidrógeno. La fórmula del H2O es una fórmula de un enlace covalente muy estable. Al unirle un átomo de hidrógeno, esto hace que el oxígeno, al ya haber cumplido su ley del octeto en la fórmula del H2O, ceda 2 electrones al hidrógeno, y esto hace que el oxígeno no pierda ni gane electrones y así formarían una estabilidad química. El segundo ejemplo sería NH3 más H. El resultado de esta operación sería NH4. En el enlace de NH3, al unirle el otro hidrógeno, estaríamos sabiendo que ya la fórmula del NH3 está completo su ley del octeto. Lo que sucede es que el nitrógeno cede 2 electrones al hidrógeno y esto hace que el nitrógeno no pierda. Bueno, ahora vamos con los enlaces metálicos, los cuales pues son uniones de metales. Estos se forman con los electrones libres de los dos elementos metálicos. Estos se generan en una nube electrónica o mar de electrones. Los metales son un conjunto de iones positivos que se encuentran ordenadamente colocados en un mar de electrones libres. Como podemos ver en el ejemplo y en el ejercicio, este es un sodio metálico, el cual los metales, pues la mayoría tienen su valencia en carga positiva en 1, 2 y 3. Aquí están los electrones rondando por toda la nube y ahí están los elementos. Las características que tienen los metales pues es que brillan, también son buenos conductores de electricidad y calor, son maneables y dúctiles y presentan puntos de fusión y ebullición muy elevados. Gracias.
Aplicaciones de los enlaces químicos. Los enlaces químicos, además de estar relacionados con otros tipos de ramas, sus principales aplicaciones es la rama de la producción de materiales, que a la vez que tienen que ver ver primordialmente con la producción utilizados en la industria de la electrónica, que a la vez afecta a la informática, a la mecánica y otros aspectos, ramas que maneja directa o indirectamente la industria mecatrónica. Enlaces químicos en la fabricación de materiales. La industria de los materiales ha progresado y que aún los ingenieros de hoy en día trabajan con el único fin de descubrir nuevos materiales y reinventar los ya conocidos, con el fin de mejorar la economía y poder aprovechar de manera óptima los recursos que se obtienen a la mano. A lo largo de las últimas décadas, este ha sido el quehacer de la industria, no tan solo en los materiales, sino en todas sus ramas. La evolución de la industria y los nuevos tiempos traen mayores necesidades y en responsabilidad de nuestra optimización de los procesos industriales.